Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Convergencia. Bueno, gracias por acompañar en hola Rubén, en esta tarde de hoy. Estaba pensando cuando con Matías no hablamos de lo que él va a hablar. Hola Sandra, Ludmila. No hablamos de lo que va a hablar, porque así lo disfruto yo. Si no, me entero antes y prefiero que me sorprenda porque hay una clave en las charlas con Matías, que es esto que voy a contar a continuación. Cuando yo era muy jovencito, 19 años más o menos, participaba de la Iglesia Adventista de los Últimos Días, una iglesia cristiana muy importante en Estados Unidos, menos importante en el resto del mundo, pero una iglesia que hace exégesis de los estudios bíblicos y demás. Bueno, y yo me acuerdo que en esas reuniones eh, hubo una lectura del Nuevo Testamento que a mí me dejó desvelado por meses. Es eso tan comentado, ese pasaje bíblico donde Jesús da como indicación, como una especie no digo de orden, pero sí de consigna para la evolución humana, donde ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y el amar a tu prójimo es algo que podemos definir, lo podemos hablar, lo podemos, digamos así, eh, coronarlo de pensamientos. Pero a mí lo que me dejó un poco perplejo es el cómo a ti mismo, como un antes. Es decir, para amar al prójimo tengo que amarme a mí mismo, como un antes. Por eso dice cómo. Y en ese cómo está todo el secreto de la evolución personal. Porque yo pensaba en aquel momento, y lo expresé en aquellos grupos juveniles, ¿qué es amarse a uno mismo? ¿Qué puedo amarme? ¿Qué puedo amar de mí mismo? Mis cosas, mis capacidades, el esfuerzo por superar los defectos. ¿Qué puedo amar de mí mismo? ¿Eso es lo que puedo amar de mí mismo? Entonces pensábamos, pienso, que cuando Jesús dio esas palabras casi como una consigna necesaria para evolucionar, es decir, para encontrarme con el otro tengo que primero encontrarme conmigo mismo, que hay dimensiones de uno mismo de alguna manera desconocidas, ¿no? Que yo debo trabajar necesariamente sobre mí mismo para eh, amarme y para amanecer en el otro con ese amor, ¿no? Ese círculo, ¿no? De que lo que hago por ese despertar en lo profundo de mí, en lo que realmente debo ser, es lo que produce el camino para encontrarme con lo profundo que hay en el otro, con lo profundo que hay en el otro, ¿no? Y este es un circuito de hacia adentro para encontrarme hacia afuera, que es el que iniciamos en la universidad y bueno, en estos espacios de convergencia abiertos a la comunidad, en un momento tan complejo de la humanidad. Tan complejo no porque sea el peor de la humanidad, sino porque ahora sabemos todo, prácticamente. En otras épocas había momentos mucho más complejos, pero se sabía poco. Ahora se sabe mucho más. No diría todo, pero mucho más. Ahora estamos enterados qué pasa si apalean a una mujer en Pakistán, por ejemplo, cosa inédita para la antigüedad, o nada más que unos años. Y por otra parte, ¿por qué es importante esto, que trabajemos sobre esto? Ustedes vieron que el debate actual de la inteligencia artificial es un debate muy fuerte, muy profundo, muy significativo.
porque la inteligencia artificial, tal como está concebida, va a superar la potencialidad del hombre, lo va a superar seguramente en sus formas, en sus expresiones, seguramente va a ser como otro hombre, de alguna manera, pero ese hombre que tiene que ver con lo de afuera, con lo que podríamos llamar el ego. La inteligencia artificial no va a poder encontrarse con dimensiones de sí mismo. Nosotros sí. Por eso que la tarea fundamental del humano en este tiempo de la evolución es encontrarse con otras dimensiones de sí mismo. Porque desde ese otro lugar dimensional es de donde vamos a poder, por ejemplo, en este caso, dirigir la inteligencia artificial hacia donde nosotros queremos. Es decir, ser patrones, por decirlo así, de la inteligencia artificial. Si nos colocamos en nuestra superficialidad, la inteligencia artificial netamente nos va a superar, va a ser mejor que nosotros. Entonces, este tema de hoy, que como ya les digo, no sé cómo lo va a enfocar Matías, de la autocompasión, pero como lo conozco bien, estoy seguro que se trata de eso, de ese punto, ¿no? Eh, no el falso me perdono, ¿no? Sino de ese punto, ¿no? De ese despertar que tenemos que tener, ¿no? Nuestra tarea es develar la conciencia, despertar la conciencia. Y por eso están estas clases absolutamente dirigidas de Matías, ¿no? A ese despertar de la conciencia. Tenemos que quitar el velo, desvelar, despertarnos, darnos cuenta quiénes somos, dónde está el sí mismo que tenemos que amar para recién entonces poder encontrarnos en nuestros semejantes. Así que bueno, Mati, te escuchamos contentos, agradecidos, como siempre, de vos y de que nos transmitas tus investigaciones. Gracias, Marce. Bueno, hola a todos. Gracias por los saludos que también ahí aparecieron en el chat. Eh, y está muy bien justo cómo comenzaste, Marcelo. Voy a comenzar por donde no pensaba comenzar, pero ya que hablaste de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial nos hace otra vez recomenzar una nueva pregunta. Oh, perdón, un segundo. Ahí está. Que es, ¿qué es lo humano? Porque hasta hace poco lo humano era pensar. Bueno, la inteligencia artificial también piensa. Entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? El otro día releyendo, en realidad, a mí me gusta mucho el tema de evolución y estaba releyendo el libro Sapiens de Harari y Harari un poco plantea de que el chismorroteo fue esencial en el desarrollo de la humanidad, pero además la capacidad de pensar en algo abstracto, porque el pensar en algo abstracto hizo concebir ideas a partir de las cuales la gente se podía organizar. Y yo en eso disiento. Yo voy a caer posiblemente en el error, que para mí no es un error del pensamiento mágico, pero yo creo que el ser humano fue capaz de darse cuenta de que formaba parte de una realidad mayor, de una entidad que lo supera ampliamente y de la cual solamente pertenece tangencialmente, mira el mundo desde el otro lado del tapiz. Y creo que ahí está lo humano, en percibir algo más de lo que hay. Y la charla de hoy, que tiene que ver con la autocompasión, me encanta esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si realmente llegamos a amar al prójimo como a nosotros mismos, en general seríamos unos tiranos, eh, malos, agresivos, poco comprensivos, y de hecho probablemente gran parte de cómo es la humanidad justamente obedezca que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lamentablemente. Y voy a comenzar contando un cuento que a Marcelo le gusta. Eh, Cuando era chico, mi abuela había nacido cerca de La Plata, en una zona quintera, y una parte de esa quinta la habían dejado entre los 4 hermanos para que fuera un lugar de encuentro. Y en ese lugar de encuentro había un perro
enorme, yo lo recuerdo enorme, lanudo, había habido algún ovejero alemán dando vueltas por ahí, que se llamaba Sultán. Sultán era el perro del cuidador de esta quinta, que era una quinta en una zona quintera, tomatera, y Sultán estaba atado con una cadena de acero, de esas que ya no existen más tampoco las cadenas. Y Sultán era un perro hiperagresivo. Cuando vos te acercabas, el perro venía, ¡ah! Ladraba, y parecía que te iba a comer. Y venía corriendo a atacarte y cuando la cadena lo tiraba quedaba como colgado de la cadena y uno se mantenía a distancia de la cadena porque si no te sacaba una pierna. Y los días transcurrían para Sultán atado, lo cual hoy lo vivo como un horror, pero era así, lamentablemente. Eran otros tiempos también. Y un día habíamos terminado de comer, como siempre los grandes se quedaron de sobremesa y nosotros nos fuimos a jugar atrás de la casa. Esta historia la recuerdo así, no sé si es exactamente así, pero sí la recuerdo yo. Eh, y de golpe los grandes se dieron cuenta de que Sultán se había soltado. No estaba, la cadena estaba suelta. Entonces corrieron para ver qué pasaba con nosotros que estábamos en el fondo, y lo que descubrieron era un perro que corría con ese gesto de sumisión que tienen los perros, moviendo la cola y saltando, pero saltando de alegría frente a cada uno y agachando la cabeza. Sultán no era agresivo, Sultán estaba atado. Y cuando a Sultán lo soltaron, Sultán fue un perro bueno. De ahí en adelante nunca más estuvo atado, el perro quedaba por ahí un poco de noche para que no vagueara demasiado por los alrededores, pero... Y pasó a ser un perro que jugaba. Y nosotros somos en gran medida Sultán. Porque también somos hijos de otros sultanes, que también crecieron y fueron educados sultanamente. Hace poco, hojeando un texto de educación emocional, había un cuestionario y decía, en el proceso educativo que vos atravesaste en la escuela, ¿el foco estaba puesto en el proceso, en alentar los procesos o en llegar a un resultado? Y claramente era llegar a un resultado. Yo pertenezco a una generación que había un molde, yo era plastilina y pasamos así como una máquina a hacer churros y salían churros todos con la misma forma. Eh, Nosotros con nosotros mismos nos tenemos atados, porque muchas veces nos da la sensación de que si nos dejamos libres, no sé, nos vamos a torcer. Por eso está la palabra indulgencia en el texto, en el título de esta charla, porque uno de los grandes enemigos de la autocompasión y del autocuidado es la indulgencia, la idea de que uno no puede ser autoindulgente. Porque enseguida aparece la idea de que si yo voy a tirar la chancleta, decimos en Argentina, voy a librarme, entonces voy a ser un vago, que no me voy a preocupar más por mis pacientes, que no me voy a preocupar más por la medicina, que me voy a quedar tocando la guitarrita y haciendo nada. Lo cual equivale a pensar de que si me dejo libre voy a ser un sultán malo que va a andar mordiendo, o que en este caso no va a hacer nada. Y la realidad es que si mañana me gano la lotería y soy millonario, muy probablemente yo siga teniendo casi las mismas horas que atiendo, porque me gusta lo que hago, porque creo en lo que hago. Y si yo no robo porque hay policía, no robo porque me enseñaron a no robar, porque creo en el otro y porque no me gusta agredir al otro. Eh, pero formamos parte de una generación, hija de una generación, nieta de una generación,
que tuvo que hacerse duro a la fuerza porque la vida lo hizo duro. Casi todos en Argentina por lo menos tenemos el síndrome inmigratorio encima, y entonces hubo uno que se murió de hambre, que la pasó muy mal, que vino y tuvo que trabajar duramente, duramente para que podamos sobrevivir. Y lo logró. Y su hijo, su nieto, hasta por ahí fue a la facultad. Yo soy el bisnieto de ese. Mi padre fue el primer Lines en tener un título universitario. Y a veces pareciera que la lealtad que le debemos a esa persona que se vino buscando una vida mejor para los suyos es hacer exactamente lo mismo que hizo él. No descansar, trabajar todo el día, no tener contemplaciones porque no hay tiempo para eso. Y, y por paradójico que parezca, en realidad la lealtad que le debemos a ese ancestro, a esos ancestros que vinieron y se mataron para poder darnos una vida, es hacer algo hermoso con nuestras vidas. De lo contrario, cuando alguno de ustedes puede destinar un poco de tiempo a tocar un instrumento que les gusta, a ir a danza, a baile, a yoga, o tiene tiempo para meditar, o puede darse el lujo de hacer un viaje, en realidad está honrando el sacrificio de aquellos que lo hicieron justamente para que nosotros tengamos una vida mejor. Yo cuando entraba a la escuela, mis papás me decían, portate bien. Y yo a mis hijos les digo, divertite, que la pases bien. Y la verdad es que hace poco entendí que si la vida tiene 80 años, vamos a quitar los primeros 5 que uno se acuerda poco, los últimos 5, 80 años, 20 de esos uno los pasa estudiando. Uno no puede pasarla mal estudiando en pos de una alegría futura, que quién sabe si. Uno tiene que ser feliz en lo que está haciendo. Y es un desafío, porque constantemente estamos tironeados por lo que hay que hacer, que quién sabe quién lo dijo a veces, y la vida. Hay un educador americano que a mí me encanta que se llama Fred Rogers, tenía un programa infantil maravilloso, se los recomiendo si pueden encontrar alguno, el que sabe inglés está en algunos de sus programas en YouTube, Fred Rogers, el vecindario de Mr. Rogers, se llamaba su programa, en donde era un programa infantil y él tocaba temas como la separación de los padres, la enfermedad, la muerte, el fracaso, la autocompasión. Y en uno de los capítulos, en el vecindario aparece un gorila, y uno escucha que él tenía marionetas, una marioneta está aterrada porque hay un gorila, y cómo son los gorilas, vos sabés cómo son los gorilas. Y en otra escena aparece el gorila charlando con un tigrecito, que era otro títere, y el tigrecito le dice, hola, y entonces dice, hola, ¿cómo estás? Y entonces el tigrecito le responde, pero sos bueno y sos educado y además sabés hablar. Y el gorila le dice, sí, cuando me hablan bien yo puedo hablar, si no, no. Nosotros somos también ese gorila. Cuando nos hablamos bien podemos hablar, cuando nos hablan bien podemos hablar. Y los otros también. Cuando les hablamos bien pueden hablar. Y cuando ladramos nos encontramos con el gorila. Eh, la realidad es que la idea de la indulgencia es una idea errónea. Si nosotros apelamos a nuestra bondad, nos vamos a encontrar con que
no debemos tener miedo de soltar la cadena a Sultán. Porque contrariamente a lo que pensamos, nos vamos a encontrar a alguien mejor, no peor. Con alguien más amoroso, no menos amoroso. Con alguien más comprometido, no menos comprometido. Eh, la autocompasión está vinculada con el autocuidado. Y en el autocuidado voy a tomar algunos temas de Rafael Echeverría, el libro Ontología del Lenguaje, un libro pesado, pero lo recomiendo también. Eh, él habla sobre las declaraciones, sostiene, que también lo sostengo, el lenguaje recrea el mundo y construye realidades. Cuando yo digo Messi es el mejor jugador del mundo, ¿lo era antes o lo era desde que le dieron el premio, el Balón de Oro? ¿Desde cuándo es? ¿Hay algo que, que en la declaración se construye o no? Eh, hay tres declaraciones muy importantes. Decir que sí, decir que no, decir no sé. Vamos a empezar por la más fuerte de todas, que es decir que no. En el autocuidado es fundamental el buen uso del decir que no. Cuando uno, por default, es sí. Todo lo que no digo que no es sí. Todo lo que no está prohibido está permitido. El no, entonces, cuando lo digo, primero tengo que aceptar de que muchas veces voy a pagar un costo por decir que no. Pero si hay algo que tengo que decir que no y no lo digo, voy a estar haciendo una afrenta a mi identidad. Voy a estar haciendo no genuino conmigo mismo. Y así de grave es. Por el contrario, cuando digo que no y la situación continúa y el otro continúa, a veces el no es no, es un basta, entonces estoy en condiciones de decir que sufro en cierta medida un maltrato, que estoy sufriendo un destrato, un maltrato, que estoy sufriendo algo. Lo cierto es que decir que no es sumamente importante, es un derecho, para lo cual vamos a ver que hace falta tener muy clara la identidad también. Al lado del decir que no está el decir que sí, que dijimos, bueno, todo lo que no se dice que no es sí, así que parecería no tan fuerte, pero cuando yo además digo que sí, me estoy comprometiendo a ser coherente con eso. Y entonces a destinar recursos para poder ser genuino con lo que, con mi declaración de sí. Es como abrazar algo, decir que sí. Y también tiene que ver con el autocuidado, porque cuando digo que sí, me estoy proveyendo, me estoy dando, estoy eligiendo cosas que me hacen bien. Entonces el autocuidado implica decir que no cuando tengo que decir que no y poder aprovechar la vida para poder decir que sí a las cosas que me construyen. Y el no sé, y el no sé, bueno, a los argentinos nos cuesta mucho. El no sé tiene la maravillosidad de abrirnos al mundo, porque cuando digo no sé, busco. El mundo avanza por el no sé, uno crece por el no sé. El no sé permite la pregunta. Eh, el no sé además nos exime de la obligación de tener que saberlo todo, cosa que es imposible. Ser padre es asistir al constante no sé.
cuando uno descubre que, bueno, que no sé puede ser dicho y que es normal decir no sé porque realmente no se sabe, entonces, primero se abre la puerta para algo nuevo, pero segundo, se cae una exigencia que es muy nociva, la de tener que saberlo. Alvin Toffler dice que los verdaderos analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. El verdadero analfabeto del siglo XXI será aquel que no sepa aprender, que no sepa desaprender, que no sepa reaprender. Y esto va de la mano del no sé. Así que hay como tres tesoros que uno tiene que tener bien a mano para cuidarse a uno mismo, que es cuidar los no, cuidar los sí y tener a mano el no sé. Pero claro, nosotros que crecimos bajo una óptica del claro que hay que ser de una manera, porque siempre se fue así. Mi bisabuelo tenía un almacén de ramos generales y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, por supuesto en esa época era todo fiado y la gente dejó de pagarle y él se fundió. Se sintió tan mal por no poder mantener a su familia que dejó de comer con su familia y se murió. Al tiempo se murió. Y quedó inscripto en mi familia el cumplir. El cumplir es un tema. Cumplir a lo que cueste, como sea. Bueno, dentro de tus antecesores, Marcelo, hay eh, ¿cómo es el título? Salvador de la humanidad, alguien que salvó muchas vidas durante la ocupación nazi. Y tomando ese guante, Eugenio, tu papá, hizo lo mismo. Y vos a tu manera. El punto es hasta dónde, hasta cuánto. La autocompasión nos pone en la tarea de poder registrar lo que nos pasa, de poner estar en consonancia con lo que nos pasa y de poner todos nuestros recursos a ayudarnos a hacer lo mejor que podamos, hacer lo mejor que podamos, amorosamente. El amor tiene dimensiones, así como está el ancho, el alto y la profundidad. Y una de las dimensiones, probablemente una de las más importantes que tiene el amor, es la amorosidad. Y es una dimensión que suele ser chiquita cuando se trata de nosotros mismos. El término autocompasión, que probablemente no es tan lindo, en inglés es más lindo que self-compassion, bueno, una de las principales exponentes del self-compassion y de las ideólogas y de las constructoras de este concepto es una psicóloga americana que está en la Universidad de Texas, Christine Neff es su nombre. Y ella dice que hay dos componentes dentro del autocuidado. Ahora en su último libro agrega un segundo componente. El primer componente tiene que ver con la amorosidad, con esta cosa de poder cobijarnos. Cuando te fue mal, habrá un tiempo para estudiar qué pasó, qué te fue mal, en qué te equivocaste, en qué estuviste mal. Pero cuando estás mal, lo que necesitas primero es que te cobijen. Si mi hijo
esta anécdota puedo traer, que es, una vez estaba mi hijo andando en bicicleta, estaba el piso mojado, y mi mujer le dijo, "Bueno, no andes por ahí porque resbala". Él anduvo por ahí, se resbaló y se cayó. No podía ser de otra manera. Y a uno lo primero que hace es retarlo. El chico está ahí llorando porque se golpeó. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue consolarlo, porque además estaba su orgullo herido porque quería pasar por ahí, no pudo, pero además le dolía porque se había raspado la rodilla. Y después hubo otro momento para decir, bueno, ¿viste lo que pasó? ¿Entendés por qué te dijimos lo que te dijimos? Hay un tiempo para consolar y un tiempo para aprender. En general uno eso lo mezcla y sale una ensalada horrible. Este es un primer componente del autocuidado, la amorosidad. Y hay un segundo componente que ella lo llama fierce, que es como fiereza. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el autocuidado, la autocompasión con la fiereza? Claro, ella dice que para tener una correcta autocompasión, también hay que tener fiereza para cuidarse a uno. Hay un conjunto de actitudes y de movimientos activos que uno tiene que hacer para poder tener autocompasión. Decir que no es una de ellas. Decir basta es una de ellas. Defenderse a veces. Huir, correrse, otras. Un componente importantísimo del autocuidado es saber irse. Si yo digo huir es de, y les pido que completen, generalmente lo van a llenar con la palabra cobardes. Huir es de cobardes. Así crecimos. Y en realidad en la naturaleza se la pasa huyendo. Los leones, si ven un animal que no conocen, huyen. Difícilmente lo combaten. La mayoría de los animales huyen mucho más de lo que pelean. Huir, que sería correrse en nuestro lenguaje humano, es una cosa totalmente acertada, la mayoría de las veces. Mucho más acertado que quedarse a pelear por cosas que no van a cambiar. Sí, exacto. Ahí Luzmila dice, quien huye vive, y bueno, nosotros tenemos en Argentina un dicho que dice, soldado que huye vive para otra guerra. Así que estos dos componentes, la morosidad y también la fiereza para poder correrse. Y acá hay un punto, priorizarse. Y este es el último punto que toco, porque después me quedo hablando con Marcelo. ¿Por qué no nos priorizamos? Y vale la pena hacerse esa pregunta. Y si bien tiene un montón de ribetes, uno en general termina viendo de que uno no se prioriza porque tiene mala prensa. Porque priorizarse sería como una forma de egoísmo. El egoísmo tiene mala prensa y el sacrificio en contraposición tiene buena prensa. Muchas veces lo que nos mueve en la vida y en nuestros comportamientos es como el deseo de inocencia. Yo soy bueno y poder ser como, no vayan a pensar que soy deudor, así que por las dudas voy a ser acreedor. Bueno, la primer regla que rige, por lo menos desde las constelaciones familiares, es primero yo. Primero yo. No dije primero, segundo, tercero y cuarto yo, sino primero yo. Hellinger en ese sentido era absolutamente claro. Eh, bueno, autocompasión, autocuidado. Básicamente
el encuentro con un otro, que podríamos representarlo con el signo de Libra, en donde uno se encuentra con un par, conlleva de por sí un conflicto. El otro siempre es un raro que quiere lo que yo no quiero. Yo puedo, Marcelo, decirte, ¿te parece que vayamos a Nueva York? Y vos me decís, dale. Y vamos juntos y nos encanta ir, pero tu viaje a Nueva York va a ser distinto que el mío. El otro es un raro que desea lo que yo no quiero. Mi comida favorita es la pizza. Al lado mío hay otro que le gusta la carne o las verduras. Y cuando voy a una heladería pido sabores y otro pide otros. Y entonces el conflicto ya está instalado. No es que el conflicto surge por encontrarme con el otro, el conflicto es inherente al encuentro con un otro. La cualidad libriana justamente es la de ver si se puede firmar un acuerdo, si podemos firmar un contrato que aúne mi deseo con el tuyo, con el del otro. Para eso hace falta que esté bien resuelta la tríada anterior. Para esto la astrología es maravillosa porque permite explicar muy bien las cosas. Signo Cáncer, que tiene que ver con el cuidado de otros, con esto de ser una membrana protectora y nutritiva para los demás. Leo, nuestra capacidad de priorizarnos, de expresar nuestra identidad, también de cuidarnos. Y Virgo, que tiene que ver con discriminar, que es mío y que es del otro. ¿Dónde están mis límites? ¿Cuáles son mis límites cuando son los del otro? Cuando alguien entró en mi terreno, cuando alguien no. ¿Qué es mío y qué es del otro? Entonces, de hoy me gustaría que queden algunos conceptos. El sí, el no y el no sé. El abolir la indulgencia como temor a nuestra libertad. ¿Mm? Y esto de preguntarnos constantemente qué de estos tres ítems tenemos que desarrollar, hacer crecer para poder cuidarnos mejor. Si es la capacidad de cuidar a otros, la capacidad de priorizarme, de expresar mi identidad en el mundo, o si mi dificultad para determinar cuáles son los límites de lo mío y de lo ajeno. Bueno, eso es todo, Marce. Quedemos charlando un rato. Tocaste tantos temas, Mati, tan... Cuando te escucho, cada vez que te escucho estás cada vez más profundo, ¿no? Yo por lo menos noto en vos como una evolución constante, ¿no? Y se nota tu trabajo sobre vos, ¿no? Mm. Todos somos sultán, ¿no? Y sí, sí, todos somos sultán. Es más, creemos que somos ese sultán que se defiende, que quiere que el límite no sea invadido su límite, además. Y como decís vos, si soltáramos la cadena nos encontraríamos con la fiesta de los demás, que son los chicos en aquel momento. Es interesante el recuerdo. Muchos de los que estaban con vos quizás en esas tardes de quinta, y vos le contás esto y le decís, ah, sí, sí, puede ser, sí, claro. ¿Y cómo te acordás del nombre del perro? Es decir, eh, a veces la vida pasa y no le prestamos atención a lo que nos enseña, ¿no? Y nos enseña a través de estas lecciones, ¿no? Como de este perro sultán que me encanta esa experiencia que tuviste, ¿no? Experiencia que tuviste. Em, Me quedo con algunas cosas que dijiste que las voy a incorporar como consignas, ¿no? Tener a mano el no sé. Tener a mano el no sé.
A todos los médicos con los que se he hablado o he instruido para dar una clase, siempre le dije, usted no tiene que saber todo para dar una clase, porque las tensiones de saber todo hacen que uno no pueda expresar, uno puede expresar poco, ¿no? Al contrario, uno tiene que estar abierto a decir eso, no, la verdad que no sé, lo averiguo, averigüémoslo juntos, ¿no? Como profesor en una clase. Bueno, lo mismo en la vida y lo mismo como padre, ¿no? Decir no sé como padre es una de las cosas más difíciles que uno puede haber, pero yo creo que al mismo tiempo ahí uno se recibe de padre, ¿no? Cuando entiende y dice, La verdad que esto no sé, ayúdame vos como hijo a ver que le encontremos la solución, ¿no? Y eso, recibir eso como hijo es maravilloso, maravilloso. Es una alianza con mi padre, ¿no? Una alianza humana. Escuchándote hablar de los ancestros en imprenología, le estamos dando cada vez más importancia a lo que queda en el código epigenético de nuestros ancestros, ¿no? Y en ese grupo fantástico que tenemos, nos encontramos con sorpresas, como esto que me pasa a mí es una información que está en ese patrón, que es el impregnograma, pero no es mío. Descubrir que no es mío, que esto me viene pasando, pero no es mío, ¿no? Y que me viene pasando justificadamente porque en el principio, cuando se gestó, estaba justificado que pasara esto. Lo otro fue el derramamiento de ese patrón en las generaciones posteriores, ¿no? Y simplemente tomar conciencia de eso, calma, distiende. Cuando yo me doy cuenta que este dolor que yo creí que era mío, no era mío, ¿no? Como si mi saco roto fuera yo creía que era la piel. Y de golpe digo, uy, mirá, no es la piel. Mirá, me lo puedo sacar. No es mi piel. Yo creí que era mi piel. Em, Decías vos este tema de recuperar la identidad. Una vez estuve en Guadalajara dando un curso de homeopatía, justo esa semana del 2 de noviembre, ¿no? Y, y bueno, ya nomás a la mañana, cuando fui para el lugar donde se daba el curso, ya había multitudes en las calles preparando el Día de Todos los Muertos, ¿no? Toda la gente Bueno, mi primera lectura fue folclórica, observar lo que sucedía, y hasta como un culto a la muerte, ¿no? Uno lo recibe de esa manera, lo primero que ve. Bueno, fui, di todo el curso, eh, y por la tarde, porque había comido en el hotel, a uno de los digamos, los alumnos que había ese curso, pero que era una persona que se ocupaba de mí, de llevarme, de traerme, etcétera, le pregunto, le digo, ¿por qué no me explicas un poco qué es esto? ¿No? Entonces me dijo, bueno, me dice, bueno, le quiero explicar y al mismo tiempo lo quiero invitar si quiere venir a ver cómo en mi familia eh, festejamos el Día de Todos los Muertos. Yo accedí rápidamente. Eh, y fue un día para mí iluminador, que lo viví con una intensa emoción, ¿no? O sea, me fui de esa imagen digamos así, de la muerte y demás a comprender esto que venía desde los toltecas, ¿no? De un día al año recibir, ¿no? A los que se fueron antes que nosotros, ¿no? Recibirlos energéticamente, por eso se pone un monigote, digamos así, ¿no? Y se lo recuerda al antepasado como si hay alguna foto. Pero el secreto es que ellos vienen a decirnos, lo lograste, lo lograste. Todos nosotros estamos esperando que lo lograras.
Vos pudiste. Maravilloso, maravilloso. Nunca me voy a olvidar de esa noche y ese día, ¿no? Porque estamos inmersos en el mundo de las emociones, ¿no? Todo es emoción, ¿no? Cursos que tienen que ver con la emoción, con los estímulos, con las sensaciones, y todo está muy bien. Pero si esas emociones no las habita la conciencia, es como el carro de Gurdjieff, los caballos locos que van para cualquier lado, ¿no? Y a eso es lo que está apelando, creo yo, Matías, con estas pequeñas consignas, ¿no? Que apelan a ser conscientes. ¿Cuál es mi significado? ¿Qué significo yo? El otro día lo hablábamos en la clase de convergencia que hubo el martes de esta semana que dio Maggie Cisco, Mm. extraordinaria, maravillosa, ¿no? Una clase que escúchenla, porque ahora hay mucha gente que ve nuestras clases por podcast, perdón, y fue una clase maravillosa, ¿no? Pero hablamos de eso, ¿no? De qué significo yo, ¿no? ¿Qué significo yo? Yo, Marcelo Candega, ¿qué significo? Simplemente fui alguien que tuvo esta infancia con esta situación y después pasó esto otro, y mis amores, mis desamores, mis construcciones, y mi posterior vejez y mi muerte, ese fui yo, en la inmensidad de los seres que estuvieron y partieron antes de mí, ese es mi único significado. ¿O será que yo debo encontrarme como sultán en esa libertad de cadenas para poder darme cuenta que esos chicos que yo los quería morder porque yo estaba atado a la cadena, ahora quiero disfrutar con ellos y me inclino para que me acaricien? Esa misma mano que yo hubiera mordido, ahora yo me inclino para que me acaricie. ¿No? Maravilloso, maravilloso. eh, Meditar el abrazo. Hay una técnica Vedanta que es extraordinaria como meditación, yo la hago siempre. Si uno tiene un maestro espiritual o una energía que uno admira, o una figura, o un dios, o lo que sea, alguien que uno lo considere como el padre de uno, a través de las relaciones sutiles que uno tiene con estos recuerdos, hay una meditación. La Vedanta dice que el creador dice, bueno, da un paso hacia mí, yo voy a dar 100 hacia vos, ¿no? Entonces el primer paso lo tenemos que dar nosotros hacia el maestro para que el maestro venga. Entonces esta meditación dice que nosotros tenemos que pensar en este ser al que queremos profundamente y dar solo un paso hacia él. Que él, imaginar que él viene hacia nosotros y nos abraza. Nos abraza y nosotros sentimos en ese abrazo su ropa, su piel, sus aromas, su aliento, su amorosidad, digamos así, ¿no? Y dice los Vedantas que esto es tan importante para el hombre, es vivir bueno, por medio de la meditación ese modelo de relación, que eso genera en nosotros inmediatamente el hecho de que cuando alguien da un paso hacia nosotros, nosotros damos 100 pasos hacia él, como devolución magistral de esa relación nuestra con nuestro maestro, ¿no? Nosotros damos esos 100 pasos hacia el otro. Porque el Mati lo que está hablando es de cómo podemos concientizar el amor, ¿no? ¿No? Si no, el amor es como una palabra, ¿no? De múltiples significados, pero ¿cómo hacer qué es el amor consciente? ¿No? ¿Cómo significar el amor que somos? ¿Qué es lo que verdaderamente debemos amar de nosotros mismos? ¿No es cierto? Por eso que no hay que detenernos en los defectos. Es como cuando habla
esta cuestión de la indulgencia, ¿no? También, o sea, detenernos en los defectos, a ver cómo pulo un defecto mío, no, a ver cómo me encuentro con mis luces, con mis luces. Mis defectos son la cadena de sultán, tiene que ver conmigo y tiene que ver con quién me la puso, la cadena, también, ¿no? Te Mm. quería preguntar, Digamos, Mati, esto de la conciencia y las emociones, ¿no? Diferenciar este crecimiento, ¿no? Porque uno puede conocerse a través de las emociones, pero lo que vos proponés es un despertar, no, desvelar claro, un poco la no, conciencia. sí, es diferente porque las emociones podríamos decir que son como un líquido, van y vienen para todos lados. Y, y uno aspira a otra cosa que tenga como más sostén. Es como la diferencia entre el amor y el enamoramiento, si se quiere, eh, o la alegría y la felicidad. Salinger, que es un escritor que a mí me gusta mucho, en su libro Nueve Cuentos hay uno en donde muy a la pasada dice, yo hacía tiempo había descubierto que la felicidad era muy parecida a la alegría, solo que la alegría era un líquido y la felicidad un sólido. Y sigue con su cuento. Y a mí me sorprendió muchísimo porque además en las lenguas sajonas, particularmente en el inglés, no hay diferencia entre el ser y el estar, diferencia que sí existe en las lenguas latinas. Y para nosotros, yo estoy contento, yo soy feliz. Hay una diferencia de ser y estar entre alegría y felicidad. Y Salinger la percibió perfectamente al decir, bueno, la alegría es un líquido, va y viene y está ahí, como las emociones. Claro, la dicha. Ahora, claro, ahora la felicidad es un sólido. El día que se murió mi perro, yo puedo decir, yo soy feliz. No, no estoy contento, estoy triste, estoy pasando un duelo, pero yo soy feliz. Eh, y de la misma manera, las emociones no necesariamente son buena guía. Eh, Uno tiene que registrarlas, pero es más que eso, obviamente. Así que sí, coincido plenamente con vos. Y te iba a contar, mira, yo tengo mi tercer hijo, yo tuve tres hijos muy seguidos, el tercero, eh, claro, estábamos tan ocupados que no lo estropeamos, entonces es el más libre de todos. Y él le va fenómeno siempre, le va bárbaro en la escuela, le va bárbaro en todos lados, macanudo, piola, recontra piola, pues encima tiene la escuela de los otros dos, así que, pero no usa regla. Entonces trae sus cuadernos que están todos bien, hace todo bien, las pruebas todas sobresalientes, pero no usa regla. Y para mi mujer, que fue la mejor alumna, y yo, que fui mejor alumno, nos empieza a latir el ojo cuando vemos el cuaderno sin regla. Y esto es un ejercicio el que tenemos que hacer, de un poco respetar eso, porque en eso está también su impronta, porque así como no usa regla, con la maestra se permite un vínculo que yo nunca me hubiera permitido y es bárbaro. Y se permite un vínculo con los abuelos y se permite un vínculo con la vida que para mí resulta motivo de trabajo cotidiano, que a él le nace fluidamente. Cada uno tiene en la mochila herramientas y otras que no. Y tenemos que aprender a usar las que tenemos. A veces hay que desarrollar otras, sí, por supuesto. Yo no nací con demasiada paciencia, la tengo que cultivar. Eh, pero, pero hay otras que uno tiene y las tiene que usar. Y el que es empático tiene que usar las herramientas de la empatía. Y el que es simpático tiene que usar las herramientas de la simpatía. eh, y hasta el que es distraído por ahí tiene que hacer uso de esa capacidad de ser distraído. ¿Mm? Que cada uno tiene que desarrollar y buscar soluciones. Las soluciones no son buenas o malas en general, son buenas o malas en particular. Esto es clave.
Uno tiene que aprender qué soluciones son buenas para uno en el momento dado, ¿no? Es interesante cómo en las formas también están los mensajes, ¿no? En las formas. Eh, por eso que no hay que aprender formas, ¿no? Como nos Claro. han dado sino repetimos formas, ¿no? Que a lo mejor son formas que no nos pertenecen, que no son las que hubiéramos elegido si hubiéramos estado en un lugar de libertad, ¿no? Son las formas heredadas. Y las formas tienen todo su mensaje, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba pensando recién. Veo atrás mío mi biblioteca, que claro, es mi lugar, es el lugar donde yo estoy todo, qué sé yo, mucho tiempo del día, y acá están todos mis amigos, mis maestros, por más que hay tantas cosas en la internet, yo sigo amando a mis libros, me cuesta un montón armarme mi libro, y digo, cuando yo parta le voy a dejar le voy a dejar un problema a mis hijos de no saber qué hacer con los libros, así que ya estoy de alguna manera habilitándolos diciéndoles que hagan con estos libros, pero yo, bueno, son como mis amores conscientes los libros, ¿no? Pero la veía Norma, que también tiene una biblioteca, a Soco, a Fermín, a Noel, que la tiene ahí media nublada, pero la tiene, lo mismo que el ACNE. Y Niurka tiene otra biblioteca. Fíjense la biblioteca de Niurka. Un libro. Es como un Es árbol, un árbol. Es. como un árbol, pero eso está de acuerdo con ella. Está de acuerdo con Sí. ella. Niurka es una persona que siempre ríe, nos regala esa permanente sonrisa, más allá de cómo esté, porque no es que no le pase nada a Niurka, que no tenga problemas, que no tenga dolores, pero ella cuando se conecta con nosotros hace esa entrega, con esa sonrisa, y esa biblioteca que tiene ella, si ustedes la aprecian, nos está ofreciendo los libros. Y es una biblioteca que es como un árbol que te dice, tomá, tomá, llévate este fruto, llévatelo vos, ¿no? Qué interesante que son las formas, ¿no? Y cómo nosotros estamos atados a formas, ¿no? En nuestro carácter, por ejemplo, nuestro carácter, que creemos que es todo nuestro y no es todo nuestro. Yo tenía la herencia, por ejemplo, de mis abuelos, tanto por el lado de mi mamá como el lado de mi papá, de que la vida es cosa seria. La vida es cosa seria. Es decir, está bien la diversión, pero la seriedad es lo más importante en la vida. Es decir, hacer las cosas con responsabilidad. Mi abuelo materno, vino a los 11 años de España, lo pusieron en un barco y le dijeron, anda a encontrarte con tu tío, con tu primo que te está esperando, y se bajó en Montevideo creyendo que era Buenos Aires, y su hermanastro lo tuvo que ir a buscar a la comunidad de españoles de Montevideo, así que así era él. El primer trabajo fue dormir en un sótano de un hombre al que eh, cuando me lo contaba yo decía, pero abuelo, ¿cuánto dormiste en ese sótano? Y como 4 o 5 años con el señor Thompson, nunca me voy a olvidar el apellido. ¿Y por dónde dormía? Sí, dormía ahí en un sótano. ¿Pero dónde? Sí, más o menos en una cama, pero yo trataba de levantar todas las cosas porque había ratas que pasaban, ¿no? Y yo lo veía al señor Thompson con un grado de crueldad terrible, ¿no? Y mi abuelo me dijo, sí, sí, pero ¿sabés qué? Yo aprendí a leer con él y aprendí a escribir con él, imitando su letra. Mi abuelo tenía una letra hermosísima. Y entonces él tenía solo agradecimiento por este hombre, cuando yo veía todo el horror de la situación, ¿no? Entonces, esa situación, esa epigenéticamente, quedó volcada en toda la familia de mi madre. Entonces, todo siempre estaba bien. El que lo conocía a mi madre murió a los 98 años y estaba todo bien, siempre estaba todo bien. Siempre todo el mundo decía, mira, qué alegre, qué contenta. Pero era toda esa energía que bajaba de mi abuelo, que no sé si estaba tan bien en mi madre, que desconsideró otras cosas por mantener ese patrón formal de presentarse como que estaba todo bien, ¿no? Así que qué importante es este autoconocimiento, ¿no? ¿De quién soy yo? Esto que me está pasando.
¿Me pasa a mí o deviene de más arriba? Entonces, la autocompasión y el autoconocimiento tiene que ver necesariamente con estas cosas, ¿no? Tiene que ver. El conocimiento nos lleva a poder despertar. Hola, Betina. Nos lleva a poder despertar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No tenemos que hacer nada más que eso, despertarnos. Despertarnos del sueño de lo que creemos que somos. Despertarnos del sueño de esta realidad. Por eso que la Vedanta habla de la Maya o la vida es un sueño, la verdad está en otro lado. No, no es por negar la vida, no es por negarla la vida, sino darnos cuenta que tenemos que despertar en esta vida para poder entrar en ese camino de autocompasión, como dice Mati, y como trabaja él este tema. Estás cada vez mejor, Mati, los que te seguimos desde el principio cada vez recibimos más de vos. Mm. Por eso te Bueno, lo gracias. venimos a agradecer. Y qué importante esto que hablas vos de las raíces, de dónde venimos. Que bueno, yo vengo retrasado con el tema de la impregnancia, pero ahora cuando cortemos te voy a pedir de que me incluyas en el famoso chat de ustedes, porque hay cosas ahí que son interesantes y que son herramientas, realmente. Así que, Sí, por bueno, supuesto. em, Bueno, bueno, Mati, ¿querés te decir agradezco dar todo. algún cierre a tu No, exposición? nada más agradecerles a todos. A mí siempre me toca los últimos jueves de cada mes. El próximo es feriado en Es- Argentina, así que no va a haber. Así que nos vemos en junio. Igual Así no es. sé si no tenemos alguna otra cosa de homeopatía, pero con esto, en junio, que vamos a comenzar con un tema que es eh, la enfermedad como, como vista desde la óptica del camino del héroe. Vamos a ponerle ese título. Sí. Probablemente después lo Temazo. cambiemos, ¿sí? Porque pero va a ser por esa línea. Sí, un gran tema. Un gran, Sí, 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 recontra, recontra, recontra. sí, sí, un gran tema. Bueno, nosotros vamos a seguir el jueves que viene. Los dos jueves que viene voy a dar la clase, la convergencia yo. El jueves que viene voy a tocar un tema que es la relación entre Tesla y Hahnemann. Es decir, Ujú. la relación de los descubrimientos de Nikola Tesla con Hahnemann. ¿Se puede armar una relación matemática de la homeopatía? ¿Hay alguna justificación para meternos en ese camino? ¿Y cómo podemos darle una jerarquía matemática a la homeopatía? Bueno, un montón de cosas que vamos a hablar. Es un trabajo que ya presenté en este Congreso Nacional de Brasil, que se hizo hace unas semanas, pero lo voy a presentar más ampliado porque cuando lo presenté me encantó tanto que dije, uy, esto todavía hay que sacarle más el jugo. Así que bueno, los espero el jueves que viene, como siempre, gratitud por la compañía. Sin ustedes no tendría sentido este espacio, así que bueno, qué bueno que podamos converger en esta línea donde hay tantos saberes que se nuclean, sobre todo para tener un mayor crecimiento personal y alcanzar ese destino de grandeza, ¿no? Que decía Hahnemann, ¿no? Oh, hombre, cuán noble es tu origen. Cuán elevado el objeto de tu vida. Abrazo grande. Gracias, Mati. Bueno, un abrazo, Abrazo a gracias todos. por todos los saludos, Gracias, muchas gracias. Adiós.